Perfecto. Lo que vamos a ver entonces el día de hoy en este seminario gratuito de Pachabol va a ser la elaboración de estos programas de seguridad y salud en el trabajo basados en la norma técnica de seguridad 009 del 2018. Mi nombre es Fernanda Siles Torrico, soy ingeniera de profesión. Ahí tienen mi celular, mi correo, por si requerirían algún tipo de asesoramiento, apoyo en temas de seguridad y salud en el trabajo. Tengo alrededor ya de 7 años de experiencia en el tema de implementación, ¿no? De gestión en realidad de seguridad y salud, capacitaciones, inspecciones de diferentes tipos de trabajos, ¿no? Trabajos críticos en empresas, industrias y demás. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre cómo tendríamos que elaborar, hacer nuestro PSCT. Seguramente ustedes han escuchado em, que últimamente hay bastante, ¿no? Demanda al respecto, empresas y demás que están solicitando la elaboración de sus PSCTs. Entonces vamos a hablar sobre el contenido de estos programas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que son 13 puntos que hay que empezar a desarrollarlos en nuestra empresa. Y vamos a hablar también sobre cómo se sube este documento, se carga en realidad a una plataforma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, acá en Bolivia. ¿Cuánto es el costo? ¿Sí? Y cómo son los tiempos de revisión y cuál es el certificado de aprobación y demás. Entonces vamos a hablar todo el contexto de estos famosos PSCTs, ¿no? Repetimos, son los programas de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El PSCT nos dice la norma, esta NTS 009 del 2018, que tiene que contener 13 puntos mínimamente, ¿sí? Esos 13 puntos son los que ahora vamos a ir mencionando y vamos a dar varios ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Del contenido que tendría que tener, cómo yo como consultor, como ingeniero, puedo generar esta evidencia, puedo crear, en muchos casos voy a tener que desarrollar, ¿no es cierto? Estos elementos que tienen que ser propios de la empresa, ¿sí? Porque nosotros podemos buscar en modelos, hay un montón de modelos básicos que sí nos pueden servir de guía, pero lo ideal es crear algo que le sirva a la empresa, a la actividad, obra o proyecto, ¿no? Entonces, de acuerdo a la realidad también de esta, ¿no? No vaya a ser que tengamos una super política y objetivos y en campo, digamos, estemos muy mal en temas de seguridad, no tengamos ni siquiera equipos de protección personal o, y, qué sé yo, escaleras certificadas y demás, ¿no? Entonces, la idea es que todo vaya em, englobado y todo tenga una correlación, ¿no es cierto? De acuerdo a la realidad de mi empresa, a las dimensiones también de mi empresa, obra o proyecto. Entonces, el primer punto que nos menciona este PSCT que tenemos que desarrollar es una política y objetivos. En la política y objetivos, de hecho, de la política y objetivos nace todo, ¿sí? Yo voy a, tendría que crear, ¿sí? Como dice acá, una política, una norma a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, cómo mi empresa, Pepito Pérez, va a comprometerse con la seguridad y salud de mis trabajadores. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tal vez fomentar las capacitaciones, voy a tener que hacer todo el tiempo identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, o sea, ¿de qué manera lo voy a hacer? Todo eso yo lo voy a proponer en mi política y en mis objetivos de seguridad y salud en el trabajo. El segundo punto es la descripción del proceso o servicio. En este punto lo que se tiene que hacer es mostrarle a la autoridad a qué me dedico, qué es lo que hago, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante esta descripción de procesos o servicios, que normalmente se los hace mediante flujogramas, ¿no? Yo veo un flujograma y voy a poder entender a qué se dedica mi empresa Pepito Pérez, qué es lo que hago. Por decir, voy a hacer una empresa, una fábrica de chocolates. Entonces, en mi diagrama, o en mi descripción, perdón, del proceso de servicio, voy a explicar cómo produzco el chocolate. ¿Qué hago primero? El tostado, luego voy a hacer la molienda, luego, o sea, todos los pasos que engloban mi actividad, obra o proyecto, yo debo describirla en este punto. En el tercer punto, gestión de riesgos ocupacionales,
yo debo desarrollar una identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. Es decir, tengo que hacer una hiper, ¿sí? Una matriz hiper. Como ustedes seguramente mis colegas ya saben, ya conocen, la hiper consiste en hacer, ¿sí?, una identificación de peligros. Voy a identificar todo lo que en mi actividad, en mi proceso, me genere algún tipo de peligro, ¿sí? Trabajos en altura, desniveles, piso resbaladizo, no sé, cableado inadecuado, etcétera. Voy a evaluar los riesgos, cuáles en este caso serían las consecuencias: caída a distinto nivel, contactos eléctricos, lesiones musculoesqueléticas, etcétera. Y voy a poner alguna medida de control, ¿sí? Que vaya pues en relación a la jerarquía de controles, ¿no? Voy a tratar de eliminar, sustituir, poner medidas de ingeniería, medidas administrativas o señalización y el equipo de protección personal. Entonces, la idea es, en este punto de gestión de riesgos ocupacionales, hacer tu hiper, ¿sí? Identificar peligros, evaluar riesgos y obviamente poner medidas de control. No se olviden que de las medidas de control van a ser todo tu programa de gestión. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? En el año, en el mes o en lo que te propongas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a inspeccionar? ¿Vas a capacitar? ¿Vas a dotar ropa de trabajo? Todo nace de la hiper, ¿sí? Posterior a eso tenemos el punto 4, que viene a ser los estudios y monitoreos. En estudio se refiere al estudio de carga de fuego, es decir, que hay que hacer una identificación de cuánto es el material combustible en mis diferentes ambientes, ¿sí? Y dónde van a estar ubicados mis extintores y de qué tipo de extintores yo estoy hablando que voy a tener que colocar, ¿no? Si va a haber la necesidad o no. Entonces, en este punto se adjunta el estudio de carga de fuego y los monitoreos de higiene. ¿Cuáles son estos? Ventilación, iluminación, ruido y estrés térmico. Y además de otros que vamos a mencionar. En el punto 5, actividades de alto riesgo, lo que se tiene que hacer en este punto es identificar si en mi actividad o proyecto yo tengo actividades de alto riesgo. ¿Cuáles son estas? Pueden ser los trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos de demolición, trabajos eléctricos y otro tipo de trabajos que generen alto riesgo. Una vez que yo identifique que tengo eso, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Tendré que hacer algún plan de prevención y protección para hacer estos trabajos. Es decir, que para, por decir, un trabajo en altura voy a tener que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a inspeccionar mis escaleras, mis andamios, voy a colocar redes de caída de personas, caída de materiales, voy a señalizar, voy a delimitar qué es lo que voy a hacer con ese tipo de trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, la idea es que en este punto 5 se adjunten todas las evidencias de estas gestiones que yo voy a hacer al respecto de prevención y protección para este tipo de trabajos de alto riesgo. Adicional a esto es que tenemos que adjuntar los permisos de trabajo, que también más adelante vamos a ver qué es un permiso de trabajo. En el punto 6 se tiene que describir todas las condiciones actuales en las cuales nos encontramos, es decir, cómo está ahorita mi empresa en orden y limpieza, cómo está mi empresa en lucha y prevención contra incendios, cómo está en ergonomía, en señalización, cómo está en infraestructura, cuántos baños tiene, cuántos vestuarios tiene, de qué dimensiones son, todo eso comparando con la norma, en este caso la ley 16998, Ley General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar, y otro tipo de normas que tal vez aplicaran, ¿no? Depende, va a depender de la naturaleza de la actividad. En el punto 7, manual de procedimiento de accidentes, en este punto es que hay que describir, ¿sí? De qué manera yo voy a principalmente investigar los accidentes, ¿sí? Porque la idea es que no se repitan. Entonces, para que no se repitan, yo tengo que investigarlos, yo tengo que hacer algo al respecto, ¿sí? Tendré que investigar cuál ha sido la causa raíz mediante la metodología que yo escoja y pues basado en eso voy a tener que poner alguna medida de control, tareas, voy a tener que quizás designar responsables, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante. En el punto 8, dotación de ropa de trabajo y equipo de protección personal. En este punto se describe todo lo que viene a ser las dotaciones de la ropa de trabajo y los EPPs, ¿sí?
Además de eso, hay que elaborar unas matrices de dotaciones, es decir, donde yo voy a explicar por cargo qué ropa de trabajo y qué EPP les corresponde por cargo, ¿ya? Esto ayuda un poquito, no un poquito, esto ayuda bastante en realidad a lo que viene a ser la prevención, ¿no? Porque antes quizás se daba la ropa de trabajo y EPP básico a todo el mundo, como si todo el mundo estuviera expuesto a lo mismo, ¿no es cierto? Pero la idea de estas matrices y demás que se desarrollan en este punto es que se puede identificar qué es realmente lo necesario, lo que va a necesitar esa persona para estar totalmente protegida de acuerdo al nivel de riesgo y al cargo que ésta tenga, ¿sí? En capacitaciones también, en el punto 9, es que hay que adjuntar toda la evidencia de capacitaciones que se tengan, ¿no? De temas de seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones pueden ser desde inducción, puede ser uso de EPPs, ropa de trabajo, puede ser también identificación de peligros, evaluación de riesgos, capacitaciones de orden y limpieza, todas las capacitaciones que tengan que ver con temas de seguridad y salud en este punto. En el punto 10 vamos a hablar sobre el comité mixto, que justamente hay una nueva norma, ¿no? Que salió recién, donde nos habla estas conformaciones de los comités mixtos, que al inicio teníamos una normativa tal vez antigua que no podíamos entender muy bien, ¿no? Cómo se iba a conformar un comité mixto si tenía varias sucursales y demás. Bueno, pues ahora hay una nueva, digamos, pues, normativa que está regulando esto, ¿no? Y lo regula al punto en el que vamos a hablar sobre, pues, la conformación de ya sean los coordinadores, en este caso, del comité mixto, y también nos va a hablar sobre los miembros del comité mixto como tal. También vamos a hablar al respecto de esto. Esto está basado en un instructivo de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, la 031 de este año, donde hablaba sobre las capacitaciones, y la resolución ministerial 437 del 2022, ¿no? Que habla principalmente sobre esta conformación de comité mixto. En el punto 11 de inspecciones, se va a mencionar todas las inspecciones necesarias en mi empresa, actividad, obra o proyecto de prevención, que pueden ser inspecciones de seguridad industrial, inspecciones de extintores, inspecciones de botiquines, inspecciones de herramientas, inspecciones de vehículos, todas las inspecciones que en mi hiper vayan saliendo, que yo voy a necesitar y voy a necesitar ejecutarlas, voy a adjuntar en este punto. En el punto 12, plan de emergencia, pues principalmente se va a adjuntar cuál va a ser mi actuación ante una situación de emergencia. Esta situación de emergencia puede ser, por ejemplo, un incendio, un sismo, puede ser un conflicto social, puede ser el manejo de sustancias peligrosas, etcétera. Entonces, para todo ello yo tengo que tener un plan de respuesta ante emergencias. Entonces, en este punto es donde se menciona todo ello, se planifica, como dice, ¿no? En el plan, y obviamente se tendrían también que adjuntar las evidencias de los simulacros y demás, que lo vamos a hablar también más a detalle. Finalmente, en el punto 13 de medicina del trabajo, el objetivo en sí de la medicina del trabajo es la prevención, ¿no? Y para ello, la norma nos pide que adjuntemos los exámenes preocupacionales de control y los postocupacionales en este punto, ¿no? También lo vamos a mencionar un poco más a detalle más adelante. Perfecto. El desarrollo del trámite del PSCT consiste en, pues principalmente, también lo vamos a ver, ingresar a la plataforma virtual, vamos a hablar sobre el tiempo, la duración de este trámite, en qué momento tengo que actualizarlo y si van a existir algún tipo de modificaciones, qué consideraciones yo tengo que tener, ¿sí? Muy bien, vamos a dar inicio. Como habíamos mencionado, el PSCT tiene que tener estos 13 puntos bien desarrollados e implementados en nuestra empresa, ¿no? Hay un poco de diferencia en lo que antes era el PHSOP, el Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar, donde en el PHSOP tú podías ponerlo como a futuro.
se implementará, se realizará, todo era futuro, ¿no? En este PSCT, la autoridad nos pide que ya esté implementado, que se esté ejecutando, ¿sí? Por eso es un programa, tiene que ser pues prácticamente ejecutable, ¿sí? Yo las evidencias que voy a subir de todos estos puntos tendría que hacerlos pues de lo que está ahorita pasando en mi empresa, ¿no? Por decir, los permisos de trabajo de los últimos 3 meses, las inspecciones de los últimos 3 meses, ¿no? Y eso me pide, todo ello me pide la norma, entonces eso es lo que tendría que ir evidenciando. Bueno, vamos a ir desarrollando punto a punto porque el objetivo de este seminario es que ustedes puedan conocer, ¿sí? Cómo voy a ir desarrollando estos puntos. En el primero tengo la política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo. Es importante aclarar esto, ¿no? Porque pueden existir actividades, obras, proyectos o empresas que ya tengan su política, ¿no? Que está perfecto, está genial. Pero a nivel, le llamaremos de seguridad y salud, tiene que ser más específica. Esta política y objetivos tiene que estar netamente enfocada en seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que el objetivo de esta política tiene que ser pues la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, nuestra política tendría que ir en cumplimiento de la legislación nacional vigente y otras que aplicaran, y el comité mixto tiene que participar en la formulación de esta política, ¿sí? La idea de esta norma en realidad es que en conjunto, tanto el empleador como los trabajadores, en este caso representados mediante el comité mixto, puedan realizar un trabajo conjunto en el cual pues participen, ¿no? Como les digo, de esta elaboración de la política y objetivos, que a partir de ahí nace muchas cosas, ¿no? Van a nacer, como dice la política, es una norma, ¿sí? En mi actividad, en mi empresa, a partir de ahora se tiene que cumplir seguridad y salud en el trabajo. Todo nace de ahí, de una política y objetivos. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos, bueno, este ejemplito, y luego vamos a hablar sobre cómo puedo formular la política. Entonces, en mi política yo voy a describir a qué me dedico. Soy la empresa tantos, una empresa dedicada a la producción de a lo que me dedico, ¿no? Y a partir de aquí empieza mi política de seguridad y salud en el trabajo, con la palabra compromiso, ¿sí? La empresa tiene que comprometerse a mejorar las condiciones de seguridad y salud del personal mediante el control de riesgos y la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, mediante el cumplimiento de la legislación vigente y los requisitos suscritos por la organización en materia de seguridad y salud, para lo cual se tiene que contar con un personal competente y comprometido con la consecución de los objetivos de la empresa y la mejora continua del desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta política tiene que estar firmada, aprobada por la alta gerencia o el representante legal y los miembros del comité mixto. Este es un ejemplo de política, ¿no? Porque básicamente en la norma solamente nos menciona estos puntos. Pero me gusta ir siempre un poquito más allá. Entonces, ¿dónde puedo buscar qué tiene que contener una política de seguridad y salud en el trabajo? Pues en la ISO 45001 de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta norma me menciona que para yo formular una política, esto por si acaso es como una guía, ¿sí? Ustedes pueden adoptarlo, estos consejos, ¿no? Porque prácticamente la ISO 45001 es voluntaria, no es obligatoria. Entonces ustedes pueden tomar en cuenta estos puntos si quisieran, donde nos dice que una política tiene que incluir el compromiso para proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. También debe incluir un compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos, un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos, un compromiso para la mejora continua. Este está como nosotros ya lo sabemos, ¿no? Cuando vemos mejora continua ya sabemos que estamos hablando de alguna ISO, ¿no? Que siempre anda con este tema de la revisión por la dirección para que funcione en sí el sistema, ¿no es cierto? De nada te va a servir
que tú plantees bien bonito todo tu sistema si no lo vas a revisar nunca, si no vas a retroalimentarlo, ¿no? Entonces, por eso también menciona esto de la mejora continua, ¿no? Que me parece muy interesante en aplicarlo en la política, ¿no? Porque todo cambia, los tiempos cambian, la manera de quizás capacitar al personal, de transmitir conocimientos cambia. Entonces, me parece muy genial el hecho de que tú puedas revisar tu política cada cierto tiempo, puedas mejorarla continuamente de acuerdo a la realidad, ¿no? Que puede ir viviendo nuestro país, que puede ir viviendo tu empresa y demás, ¿no? Muy bien. El compromiso para la consulta y participación de los trabajadores también me parece muy importante. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién va a cumplir esta política? Los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, me parece importante la participación del comité mixto, asimismo como la consulta, ¿no? Y participación principalmente de estos trabajadores, ¿sí? Que puedan ellos cuestionarse, ¿sí? Si realmente, pues, lo que la empresa está planteando va a proteger su seguridad y salud en el trabajo. Eso es muy importante. De nada va a servir tener una super política si en la realidad, como les digo, hay empresas que no tienen ni para un caballete tienen, ¿no? Entonces están haciendo o utilizando herramientas o equipos hechizos, generando condiciones inseguras, o sea, totalmente crítico y de nada les va a servir tener una buena política, ¿no? Entonces, por eso es importante la participación de los trabajadores, porque como el trabajador pasa gran parte del tiempo en el trabajo, exponiéndose y demás, él sabe también qué posibles falencias pueden haber, que pueden mejorar e incluso pueden retroalimentar esta política, ¿no? Bueno, un consejo también de la ISO 45001 es que la política tiene que estar disponible como una información documentada. Es decir, no puede quedar como una idea o como un sueño la política, ¿no? Tengo que tenerla documentada, aprobada, como les decía, firmada y demás por las autoridades de la actividad, obra o proyecto. Debe comunicarse dentro de la organización, que eso muchas veces lo hacen mediante trípticos, mediante publicidad y demás, que me parece genial, ¿sí? Es importante comunicar y difundir la política en la empresa, en la actividad, en el proyecto, ¿sí? Debe estar disponible para las partes interesadas, ya sea colgadas en sus redes sociales, en sus páginas web, en los paneles informativos y demás, tiene que estar ahí la política, ¿sí? Debe ser pues de conocimiento de todos, debe ser, además de conocimiento, debe ser practicada, ¿no? Por todos y ser apropiada. Respecto a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos nos dice de igual manera la ISO 45001 que la organización tiene que definir o establecer los objetivos en función a los niveles pertinentes de la empresa. ¿Sí? Se deben mantener y mejorar y pues principalmente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que esto nos va a generar una mejora en el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Estos objetivos deben ser coherentes con la política. Si en la política yo estoy hablando de capacitación, de prevención y demás, mis objetivos también tendrán que ir sobre esa línea, ¿no? Deben ser medibles si es factible. Es decir, si yo puedo medir un objetivo, por decir, lograr que el 100% de mis trabajadores estén capacitados en prevención y lucha contra incendios, genial. Ese 100% yo voy a poderlo medir. ¿Cómo? Pues con una lista, ¿no? De cuánto es mi personal, ¿sí? Cuántas personas tengo y cuántos han sido capacitados. Entonces, en base a eso, yo voy a tener el porcentaje de personal capacitado, o sea, es medible. Entonces, dentro de lo que sea posible, yo tengo que plantear mis objetivos de esa manera. Tengo que tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos. Tal vez mi empresa es una empresa, tal vez de producción, ¿no? De algún tipo de insumo o material, pero además es del sector minero, por ejemplo. Entonces yo tendré que revisar los requisitos legales, las normas respecto a minería y ver cuáles aplican o no a esta empresa, ¿no? Tener en cuenta los riesgos y oportunidades de seguridad y salud en el trabajo y otro tipo de riesgos y oportunidades. Tener en cuenta la consulta con los trabajadores, ser de objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse según corresponda. Entonces, eso
respecto al primer punto. Entonces yo ya sé, en el primer punto tengo que plantear, formular una política y unos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Difundirlo, hacerlo aprobar por el comité mixto y difundir a todo mi personal. Segundo punto, explicación detallada del proceso productivo o de servicio. Como les había mencionado en este punto, yo puedo explicar a la autoridad, en este caso a la autoridad, porque el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es quienes, pues son quienes nos revisan los PSCTs, ¿no? Entonces, la idea es que ellos con esa explicación detallada entiendan a qué se dedica la empresa, ¿ya? Porque si no entiendes a qué te dedicas, muchas veces no vas a poder entender ni siquiera qué peligros y qué riesgos hay, ¿no? Entonces es muy importante conocer el proceso. La norma te pide que lo puedas hacer mediante tal vez flujogramas de procesos y realizar una descripción de diferentes elementos, como ser personal responsable, herramientas, maquinaria, equipos, materiales y materias primas. Acá les hice un cuadrito que seguramente les va a servir, ¿no? Entonces, en mi empresa, actividad, obra o proyecto, yo voy a ir revisando los procesos. Y por proceso voy a ir describiendo cuánto es el personal necesario. Por decir, en el área de, vamos a hablar sobre mi trabajo actual, ¿ya? En mi oficina, eh, bueno, nuestro personal es el Departamento Nacional de Medicina del Trabajo. Entonces, ¿qué personal tenemos en este departamento? Tenemos una jefatura, tenemos 2 médicos del trabajo, tenemos 3 ingenieros, tenemos 3 ingenieros encargados de la división de higiene, tenemos una secretaria y un mensajero, ¿sí? Ese es el personal necesario para ese proceso. Maquinarias o equipos. En este caso, equipos, solamente equipos de computación tenemos, ¿no? Tenemos equipos electrónicos, tenemos 2 teléfonos, 5 impresoras y tenemos 8 estaciones de trabajo. Perfecto. En herramientas no tenemos en mi proceso, no usamos martillos o herramientas eléctricas, no, para nada. Todo es un trabajo netamente administrativo. Insumos y materiales, sí tenemos materiales de escritorio, tenemos materiales, pues tenemos estantes, tenemos marcadores, carpetas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, como se dan cuenta, he descrito mediante este cuadrito un poquito qué es lo que se hace en ese mi proceso de mi departamento de medicina del trabajo, ¿no? Adicional a eso, la norma nos pide que hagamos flujogramas. ¿Qué es un flujograma? Es la representación gráfica, ¿sí? De un proceso. Entonces, acá les tengo un ejemplito de un proceso de limpieza. Va a iniciar el proceso de limpieza. ¿Cómo? Tengo que planificar las actividades de limpieza. Después de planificar, preparo los materiales e insumos. Posterior a eso, hago la limpieza de las áreas como tal. En esta etapa de limpieza de áreas, como entrada voy a tener un formato de registro de limpieza y como salida voy a tener un registro de limpieza de áreas. Luego me pregunto, ¿se completó la tarea de limpieza de áreas? ¿Sí o no? Sí, si se completó, se completa el registro de limpieza y se clasifica y dispone los residuos. Fin, ahí acaba esta descripción del proceso de limpieza. Entonces, acá tenemos otro ejemplito. También es de limpieza, ¿no? Pero acá yo voy a hablar sobre la limpieza de oficinas y la limpieza de vidrios. Es decir, de este proceso macro voy a describir un poco más a detalle los subprocesos. Entonces nos dice, para la limpieza de oficinas, se cuenta con una persona de limpieza de áreas que realiza una limpieza de las diferentes áreas, pisos, mobiliario instalado. La limpieza se realiza en coordinación de acuerdo a la necesidad de las diferentes áreas. El personal aplica métodos de limpieza y desinfección en base a un entrenamiento básico sobre uso de sustancias peligrosas. El personal encargado de la limpieza utiliza su EPP, su equipo de protección personal, requerido para el trabajo, como ropa de trabajo, guantes de látex, etc. El personal necesario, tengo una encargada de limpieza, su maquinaria o equipo es una lustradora de pisos, las herramientas son trapeadores, escobillones, escobillas y otros menores, y sus materiales son sustancias para limpieza como detergentes líquidos en polvo y lustramuebles, ¿no? También tengo otro ejemplito, limpieza de vidrios.
Esta actividad consiste en realizar una limpieza por medio húmedo y aplicando sustancias específicas para limpiar todos los vidrios y ventanas. Los materiales utilizados son simples y la altura de los vidrios no requieren que se realice ningún trabajo de altura. El personal necesario, un encargado de limpieza. Maquinaria o equipo no aplica. Herramientas, baldes, escobillas y otros menores de limpieza. Materiales, sustancias para limpieza, detergentes líquidos en polvo, desinfectantes, limpiavidrios y otros. Perfecto, entonces ya hemos entendido que en el punto 2 lo que tengo que hacer es describir cómo es el proceso, ¿sí? Mediante flujogramas y esta descripción breve, como han podido ver, de en qué consiste el proceso y qué es lo que se necesita. Personal responsable, equipo, maquinaria, insumos y materiales. Perfecto. En el punto 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como les decía, en este punto la norma nos pide que mediante una identificación de peligros y evaluación de riesgos se haga una gestión de riesgos ocupacionales. Ah, ojo, acá el nombre ya no los dice todo. La gestión, como ustedes saben, viene desde la identificación, evaluación y las medidas de control. Eso es hacer gestión. De nada sirve que tú identifiques y evalúes y no hagas nada al respecto. La idea es que hagas gestión, que tengas un plan, un programa de gestión, ¿no? Entonces, en base a las medidas de control que tú te vas a plantear, tendrías que tener tu gestión de riesgos ocupacionales. Entonces, en este punto yo debo adjuntar mi matriz hiper, ¿sí? Acá tengo un ejemplito de matriz donde tengo área, proceso, actividad o tarea, la condición normal o anormal o de emergencia, si es una matriz hiper de seguridad, salud, medio ambiente, una matriz legal, tal vez de requisitos legales u otras, la identificación de peligros, de riesgos, las medidas, el nivel de riesgo inicial, en este caso viene la evaluación como tal, donde yo evalúo exposición, posibilidad, probabilidad y severidad, y en base a ello voy a tener un valor, ¿no? En este caso, el resultado de la evaluación, voy a ver si mi riesgo es tolerable, intolerable, con revisión, etcétera, de acuerdo al tipo de metodología que yo utilice, y mis medidas de control, en base a mi familia de controles. Adicional a eso, si yo voy poniendo medidas de control, se supone que el riesgo tiene que bajar, ¿no es cierto? Entonces, tengo otro nivel de riesgo residual, es decir, esto es antes de poner las medidas, cuánto era el nivel de riesgo, y esto es después de poner las medidas, cuánto va o tendría que bajar el riesgo. Respecto a la hiper, entonces, también revisando un poco la ISO 45001, quiero comentarles que, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que la identificación de peligros hay que tener en cuenta que las actividades rutinarias y no rutinarias, ¿sí? Todas las actividades que yo haga diariamente, así como las que yo haga de vez en cuando, tienen que estar evaluadas en mi hiper. No porque, por decir, una vez al año hago mantenimiento de techos, pero no lo voy a evaluar, no lo voy a identificar porque es solo un trabajito de un día al año. ¿Para qué? No, tengo que identificarlo, ¿sí? Las situaciones de emergencia potenciales también, lo que vienen a ser incendios, conflictos sociales, todo lo que yo identifique en mi plan de emergencia tengo que evaluar. Las personas que pueden verse afectadas, es decir, mi empresa, por decir, es una fábrica o una barraca, digamos, ¿no? Donde yo voy a tener bastante madera y demás, material combustible. Si yo al lado tengo un kinder o un colegio, tendré pues también que evaluar, ¿no? Este tema al respecto de, cuáles van a tener que ser mis salidas de emergencia, mis puntos de encuentro, todo esto, todo ello, yo tengo que tomarlo en cuenta al momento de hacer mi hiper, ¿sí? Las personas que pueden verse afectadas, en este caso, este colegio, ¿no? Bajo este ejemplito. Los cambios reales o propuestos, si yo voy a tener infraestructuras tal vez que voy a crear o voy a implementar más adelante, también tengo que tomarlo en cuenta en mi hiper. Los incidentes pasados, todos los pertinentes. Cualquier incidente es una llamada de atención, ¿no? Nos está diciendo que algo no está saliendo bien. Entonces tenemos que tomar en cuenta los incidentes para poder identificar peligros, evaluar riesgos y ver si realmente
ya no va a volver a suceder o qué es lo que ha fallado, ¿no? Para eso también nos ayuda. Y cómo se organiza el trabajo y cuáles son los factores sociales. El factor social es clave para una hiper, ¿sí? Puede que en tu lugar de trabajo tengas todo perfecto, tengas señalización, tengas CPPs y demás, pero si la gente, es decir, el factor social, no está bien concientizado, bien capacitado, igual puedes tener o llegar a tener un accidente, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que tener en cuenta al momento de ser la hiper. En el punto 4, estudios y monitoreos de higiene. En este punto, los estudios tienen que ser y los monitoreos de higiene tienen que ser avalados por el profesional que elaboró el PCCT, ¿sí? Es decir, que si yo, Fernanda, sí les voy a hacer el PCCT, yo tengo que firmar estos estudios y monitoreos, dar aval de que estoy de acuerdo con ellos, ¿sí? Ahora, ¿por qué está aclarado de esta manera? ¿No? No se supone que el profesional que haga el PCT puede hacer los monitoreos. Sí y no. En lo que viene a ser ruido e iluminación, necesariamente el profesional tiene que ser de categoría A. En el resto de los monitoreos no es necesario tener una categoría definida, ¿sí? Entonces, por eso nos dan este puntito, esta aclaración, ¿no? Deben cumplir los límites permisibles realizados con un equipo calibrado y se tiene que adjuntar su certificado. Respecto a los monitoreos, se deben realizar ¿de qué? De iluminación, de ventilación, de reposición de aire, partículas en suspensión, de estrés térmico, de ruido y el estudio de carga de fuego. Respecto a la iluminación y ruido, en Bolivia tenemos las NTS, que vienen a ser la NTS 001 de iluminación y la 002 de ruido, que son las que yo podría tomar en cuenta, ¿no? Para el estudio de carga de fuego, también acá en Bolivia tenemos lo que viene a ser el reglamento del CIPSI, ¿sí? De lo que viene a ser el sistema de prevención, sistema de prevención y control de incendios, ¿no? Que justamente debe ser como un mes, han sacado el reglamento, bueno, lo han difundido mediante una actividad que hubo acá en La Paz. Y este reglamento también va a estar dentro de nuestros requisitos, bueno, perdón, dentro de nuestros documentos de este seminario, ¿no? Que nosotros estamos justamente dando en este momento, ¿no? Este estudio de carga de fuego tiene que ir entonces en relación con el CIPSI. Ahora, ¿qué es lo que te pide el CIPSI? Te pide principalmente que la persona que haga este estudio de carga de fuego esté registrado. Ah, ojo, hay otro registro adicional ahí. El registro adicional tú lo puedes obtener en este caso si es que has pasado algún tipo de diplomado o curso relacionado con prevención de incendios, ¿no? Entonces vamos a justamente tener esa norma en estos documentos de clase, toda esta semanita que vamos a ir lanzando el curso, ¿no? También se les va a proporcionar. Algunos otros monitoreos que se tendrían que realizar de contaminantes químicos en el trabajo, de sustancias peligrosas, si es que yo manejara, de calidad del agua, en el proceso y en el consumo del personal, de vibración y otro tipo de monitoreo se aplicara, ¿no? Perfecto, ya sabemos que en este punto yo tengo que, en este punto que hemos mencionado, en el punto 4 tengo que adjuntar los estudios y monitoreos de higiene, ¿ya? Si por algún caso yo no pudiera hacer los monitoreos de higiene y demás, en ese punto podré adjuntar mi cronograma de monitoreos. Es decir, voy a planificarme para cuándo voy a hacer mis monitoreos. Ahorita estamos en julio, ¿no? Entonces yo podría poner para agosto voy a hacer iluminación, para ruido voy a hacer agosto, septiembre, para octubre voy a hacer estrés térmico y para noviembre voy a hacer ventilación. Entonces yo puedo adjuntar mi cronograma de monitoreos. En el punto 5, actividades de alto riesgo, se deben adjuntar que el formato de los permisos de trabajo para estos trabajos críticos y adjuntar los permisos de trabajo de los últimos 3 meses. Esto quiere decir
que todos los permisos de trabajo que yo vaya generando de los últimos 3 meses tengo que adjuntar en mi PSCT. ¿Qué es un permiso de trabajo? Un permiso de trabajo es un documento, ¿sí?, que me autoriza a hacer un trabajo, ¿ya? Pero ¿a quién le autoriza? En este caso va a tener que haber un solicitante, alguien que tiene que solicitar el permiso de trabajo. El solicitante tiene que ser el responsable de la actividad, ¿no? O sea, tiene que ser la persona que va a controlar y demás. Adicional a esto, yo voy a tener el nombre o firma del que va a autorizar y la firma del encargado de seguridad y salud, ¿no? Entonces, en eso consiste el permiso de trabajo, que estén involucrados estas personas, como les digo, ¿sí? Un permiso de trabajo debe tener una fecha de inicio, fecha final, un lugar de trabajo, una orden de trabajo, a veces le ponen códigos, ¿no? El nombre o firma del responsable contratista, el trabajo que va a realizar, por decir, pintado de fachada, ¿no? Pintado de fachada, edificio Pepito Pérez de 7 pisos. Nombre y firma del director de obra, este es del que va a autorizar. Nombre y firma del responsable de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Y los equipos de protección personal necesarios y otros equipos que se requieran. En este caso voy a ir tiqueando, ¿no? O puedo ir anotando. ¿Qué va a necesitar para ese trabajo de fachada? Casco, ropa de trabajo, overol, guantes, lentes, botas de trabajo, arneses, etcétera. Adicional a eso, yo puedo tiquear en esta otra filita lo que vienen a ser los equipos adicionales o de apoyo. Si va a ser un trabajo en caliente, por ejemplo, extintor, ¿no? Botiquín, conos, cintas, etcétera. En el permiso de trabajo yo identifico los peligros y riesgos y voy a tiquear las medidas de control de acuerdo a los peligros. Habíamos mencionado en este caso, por decir, va a ser un trabajo de fachada, ¿no? Pintado de fachada, entonces yo voy a necesitar, ¿sí? O, bueno, en este caso voy a estar expuesto a aplastamiento, ¿no? Entre objetos, caída de objetos puede ser. Entonces yo voy a tener que contar con ciertas medidas de control, ¿no? Voy a tener primero que señalizar mi área, voy a tal vez utilizar algún tipo de accesorio, en este caso de elevación, si lo voy a hacer mediante una grúa o lo voy a hacer mediante unos andamios colgantes, etcétera. Acá yo esto ya lo puedo ir modificando de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no? No hay una regla específica. Estas medidas de control en realidad nacen de mi per se, ¿no? De mis controles. Voy a delimitar con conos o cintas, etcétera, ¿no? Mi personal, por ejemplo, que va a hacer trabajos en altura, va a necesitar por lo menos las 40 horas, ¿no? Que nos pide la norma en capacitación de trabajos en altura y demás. Entonces yo voy a tener que tiquear todas las medidas de control que tienen que cumplirse, que se tendrían que estar cumpliendo para ejecutar el trabajo. Entonces, en el permiso de trabajo yo identifico peligros, evalúo riesgos, pongo medidas de control de acuerdo a la jerarquía de controles y autorizo el trabajo una vez que se cumplan esas medidas de control, ¿sí? Finalmente, cierro el permiso de trabajo. Es decir, que cuando termine el trabajo lo cierro y ya no tiene validez. En el permiso de trabajo tendrían que firmar quiénes. Todos los trabajadores involucrados en ese trabajo, poniendo la fecha, su nombre completo y su firma. Eso es importante, pero no es importante solo hacerles firmar, sino hay que capacitarlos, hay que explicarles. Mira, Pepito Pérez, vas a hacer un trabajo en altura. Para ello necesitas ¿qué? Necesitas inspeccionar tus escaleras, inspeccionar tus andamios, inspeccionar tus arneses y demás. Además de eso, tienes que señalizar tu área, tienes que delimitar. Ven, vamos a revisar si tienes el equipo de protección personal correspondiente, si la ropa de trabajo es la adecuada. Veremos si tu sistema de detección para caídas va a funcionar, si está dentro de tu espacio libre de caídas, si el arnés que estás utilizando es el correcto con el cabo de vida correcto, dónde están tus puntos de anclaje. Todo eso, para ese ejemplito que les digo de trabajo en altura, yo tengo que evaluar. La norma nos dice que como trabajos críticos yo tengo qué tipos de trabajos. Tengo los trabajos en altura, que es
tan considerados acá en Bolivia cuando yo hago trabajos a más de 1.8 metros. Los trabajos de izaje, cuando yo utilizo algún tipo de izaje, que puede ser mediante unas torres grúas, unos camiones grúas, puentes grúas, etcétera. Trabajos en espacios confinados, cuando tengo un acceso, un ingreso al espacio que es un espacio reducido, que no está destinado para ser un espacio de trabajo, pero que por muchos motivos a veces es limpieza de tanques o es la elaboración de un pilote y demás, yo tengo que ingresar a ese espacio reducido, ¿no? Entonces tengo que tomar las medidas de control adecuadas. Trabajos en caliente, donde yo realice algún tipo de trabajo que genere chispa, que genere pues este riesgo de incendio. Trabajos en excavación, donde yo utilice maquinaria o equipo y demás. Trabajos en instalaciones eléctricas, ya sea con baja, media o alta tensión y otro tipo de trabajos. Muy bien, eso en el punto 5. En el punto 6 se debe describir las actividades actuales. Es decir, yo voy a hacer una descripción, un detalle de cómo me encuentro actualmente en mi actividad o proyecto. Todo esto respaldados mediante una norma, una NTS. ¿A qué se refiere? Yo tengo que comparar con alguna norma técnica de seguridad u otro requisito legal que estoy cumpliendo. Por ejemplo, en cantidad de baños, en las características de los vestuarios, en señalización y demás. Entonces, ¿qué debo describir? Wow, son bastantes puntos, ¿no? Pero así es el PSCT, súper, súper amplio. Muy bien, debo describir orden y limpieza. Perdón. Cómo se realiza el orden y limpieza, si hay algún tipo de procedimiento, con qué frecuencia, qué tipo de orden y limpieza se realiza, es diario, semestral, es limpieza húmeda, en seco, qué es lo que se realiza, hay que describir. Infraestructura. En este punto hay que adjuntar los planos arquitectónicos aprobados por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Instalaciones eléctricas. Los planos eléctricos firmados por un ingeniero eléctrico o persona competente. Servicios higiénicos. Las fotografías de los baños, los lavamanos, los urinarios, las duchas y demás. Todo esto tiene que estar en cumplimiento del artículo 353 de la Ley 16998 de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar, donde nos habla sobre la cantidad de baños por persona. Los vestuarios y casilleros, de igual manera, describir con fotografías en cumplimiento de acuerdo al artículo 365 de la Ley 16998. Prevención contra incendios, mediante fotografías, tipos y características de acuerdo al estudio de carga de fuego. Equipos eléctricos, hacer una lista y fotografías de los equipos eléctricos de mi actividad o proyecto. Maquinaria, equipos, herramientas, debo describir si tienen resguardos, qué tipo de mantenimiento se realiza, preventivo, correctivo de estos equipos, maquinarias, una lista y fotografías. Almacenamiento y manipulación y transporte de sustancias peligrosas. Una lista de las sustancias peligrosas que se utilizan en mi actividad, obra o proyecto, fotografías y procedimientos de manejo, almacenamiento y manipulación y transporte, ¿no? Adicionalmente, las hojas de seguridad. Gestión de residuos líquidos y sólidos, mediante fotografías y adjuntar algún procedimiento tal vez que haya de gestión de residuos, ¿no? Señalización. En señalización, de igual manera, fotografías y ubicación en planos de señalización. Y en ergonomía, describir las diferentes características de pues el estado ergonómico, ¿no? De mis diferentes ambientes, ¿no? Es decir, cómo están distribuidos mis puestos laborales, qué características tienen mis sillas, mis mesas de trabajo, hay algún tipo de práctica tal vez de pausas activas, qué es lo que se hace al respecto. Entonces, todo ello yo tengo que describir en este punto. Ahí está todo lo que hemos mencionado. Adicional a eso, hacer una descripción de otros, ¿no? Tal vez elementos
como calderos, hornos, comedores de alimentos, entre otros, ¿no? Perfecto. Punto 7. En el punto 7 se tiene que elaborar un manual de procedimientos de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Como les decía, es muy importante investigar los incidentes y accidentes, ¿sí? ¿Por qué es importante investigarlos? Para evitar que vuelvan a ocurrir. La idea en este punto es adjuntar los registros de accidentes e incidentes de trabajo de la gestión. Se debe realizar un informe final de incidentes, ¿ya? Este es un ejemplo de un procedimiento de tratamiento de incidentes. ¿En qué consiste este procedimiento? Primero, yo voy a investigar, ¿sí? Los incidentes o los accidentes. O ambos, ¿no? En este caso. Tengo que investigarlos. Para investigarlos tengo que generar un equipo de investigación. En el equipo de investigación puede estar el encargado de seguridad, el inmediato superior del accidentado, los miembros del comité mixto, etc. El mismo accidentado también puede estar en este equipo de investigación. Entonces, el objetivo es encontrar las causas raíces y proponer acciones preventivas. Es decir, ya hemos encontrado cuál ha sido la causa. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto para evitar que vuelva a pasar? ¿Sí? Adicional a esto, en este procedimiento de tratamiento de incidentes, se tiene que registrar los incidentes mediante un control estadístico, ¿sí? O notificaciones. ¿Cómo yo registro esto? Tengo que hacerlo mediante un libro, mediante un sistema. Por ejemplo, en mi empresa ya hay una base de datos donde tú vas llenando los días, fecha, día, hora, el momento el nombre del accidente, qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el diagnóstico y demás. Y todo eso tú lo vas registrando, ¿no? Entonces hay que ver la manera de hacer un tratamiento de incidentes. Este ejemplito que ustedes ven acá es de un informe de investigación final de incidentes, donde, por ejemplo, yo tengo que datos generales, lugar, fecha, hora, supervisor, trabajador involucrado, cargo, área, departamento, turno, edad, antigüedad. Los datos generales. Descripción del incidente. El título, no sé, caída de escalera en edificio Pepito Pérez. Clasificación del incidente. ¿Ha sido con tiempo perdido o sin tiempo perdido? ¿A qué me refiero con tiempo perdido y sin tiempo perdido? Con tiempo perdido es cuando te han dado días de baja, ¿sí? Y sin tiempo perdido significa que ha ocurrido el incidente, te han hecho tal vez los primeros auxilios en sitio y luego has continuado con tus actividades. No has perdido días, ¿sí? Entonces acá voy describiendo. El día 16 de julio del 2022, la trabajadora Fernanda Siles se encontraba en el lugar queriendo realizar una actividad de cambiado de foco, para lo cual utilizó una escalera, pero la apoyó inadecuadamente, realizó el trabajo sola, sin un compañero de trabajo, por lo cual la escalera, al estar mal posicionada, resbaló y la trabajadora cayó a una altura aproximada de 2 metros. En ese momento, no sé, un trabajador iba pasando, quien auxilia a la trabajadora Fernanda y la lleva inmediatamente al centro médico. Entonces yo estoy describiendo cómo ha ocurrido ese incidente, ¿no? Ya en el centro de salud, por decir, me han revisado, han visto que no tengo fracturas ni nada y he continuado con mis actividades, ¿no? Por decir. En esta tercera parte voy a analizar las causas de este incidente. Entonces voy a tener la caída, las causas inmediatas, tal vez lo ha hecho esta trabajadora Fernanda, lo ha hecho por hacer un trabajo a prisa, ¿no? Era 16 de julio, quería irse rapidito para la verbena, que era nuestro festejo acá en La Paz, justo ayer estábamos de aniversario, y hizo el trabajo a prisa, ¿no? Es así una causa inmediata. Pero ¿cuáles pueden ser las causas básicas? Voy a seguir investigando. Por factores, pueden ser personales o factores de trabajo. Creo que por factores personales, a ver, vamos a ir indagando. Muy probablemente la trabajadora quería pasar este feriado
no sé, con su familia, con sus hijos, por lo cual ha hecho el trabajo súper rápido. Ella sabía que no tenía que hacerlo sola, pero aún así ha asumido eso y ha realizado ello. Además de eso, nunca la habían capacitado, ¿no? Voy a seguir investigando y puede ser que la trabajadora no conocía tal vez las normas, ¿no? No conocía cómo posicionar la escalera, no conocía ni cómo inspeccionar una escalera, ¿no? Entonces, a medida que yo voy a ir investigando, voy a encontrar una causa origen y voy a evaluar el incidente, ¿sí? En esta etapa es donde, digamos, una vez que yo voy a evaluar, en esta diapositiva, esta es después, ahorita les voy a explicar. Una vez que yo ya tengo la causa raíz, voy a plantear una acción o varias acciones correctivas y preventivas. Es decir, voy a decir qué actividades voy a hacer. Entonces, como una actividad, por ejemplo, va a ser una capacitación a esta trabajadora, a la trabajadora Fernanda, le van a explicar trabajos en altura, manejo de escaleras, le van a explicar uso de equipo de protección personal, le van a explicar también una inducción, reinducción, le van a hacer. Acá puedo poner el plazo, hasta cuándo y el responsable, ¿no? El encargado de seguridad. Otra actividad tal vez que voy a plantear, no sé, para este tipo de trabajos en feriados voy a tener que pues poner algún supervisor, alguien que esté vigilando al personal cuando esté haciendo estas actividades, etcétera, ¿no? Voy a poner un plazo y un responsable y así puedo ir llenando todo esto. Adicionalmente a esta investigación voy a poner lecciones aprendidas y mejores prácticas. ¿Qué he aprendido de todo esto? ¿No? Y en eso consiste este tratamiento de incidentes, ¿de acuerdo? Esto que les decía es también algo que hay que adjuntar. En este punto hay que adjuntar, pues, las estadísticas, como dice ahí, de accidentes e incidentes. ¿Esto cómo lo voy a registrar? Puedo hacerlo mediante un libro, un libro de accidentes, ya sea en físico o en digital, donde, por ejemplo, yo voy a poner nombre del proyecto de la empresa acá, ¿no? Responsable del llenado, acá el encargado de seguridad será. Fecha, día, mes, año y número de casos, nombre del trabajador, sección del trabajo, tipo de accidente, lugar de detención y tiempo de ausencia. Si por decir esto va a corresponder al mes de julio de este año, acá voy a poner número de caso 1, nombres y apellidos del trabajador, hemos dicho, ¿no? En el ejemplito, Fernanda Siles. Sección del trabajo. No sé, ella trabajaba en el área de montaje de focos, por decir, ¿no? Tipo de accidente, caída a distinto nivel. Lugar de atención, me han atendido en la Caja Nacional de Salud. Tiempo de ausencia, 0 días. No me han dado ningún día de baja. Me he incorporado en ese día, ¿no? Entonces voy llenando esto. Tengo que tener un registro de todos aquellos incidentes y accidentes de trabajo. Perfecto. Espero que haya sido entendido. Han visto, es bastante amplio, pero bueno, hemos tratado de dar el ejemplito de lo más claro posible, ¿no? Muy bien. En el siguiente punto de dotación de ropa de trabajo y EPPs, ¿qué es lo que hay que adjuntar? Bueno, en este punto hay que adjuntar una matriz de dotación de ropa de trabajo y EPPs en función a las actividades, describir las especificaciones técnicas de estos EPPs y ropa de trabajo y la periodicidad de dotación. Adjuntar los registros de dotación de todas las personas y el manual de uso y mantenimiento de almacenamiento de EPPs. Hay que crear un manual que nos diga cómo usar, cómo mantener y cómo almacenar los EPPs. Lo primero que tenemos acá es la matriz. Esta es una matriz de ropa de trabajo y EPPs, como pueden ver aquí arribita, casquito, overol, lentes, botas, etcétera, versus los cargos o las actividades que se realizaban, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una persona que utiliza una sierra circular de mesa y ahí voy marcando qué necesita. Con verdecito estoy poniendo que requiere y con blanco que no requiere, ¿no? Entonces ahí voy marcando qué ropa de trabajo, qué EPPs aplica para esta personita. Eso es lo que hay que elaborar. En este otro punto de Cardex de personal, yo les muestro un ejemplo del registro de dotación. Muchas empresas crean ya estos sus registros, ¿no? Donde van a registrar el nombre de la persona, el cargo, el mes, digamos, esto va a ser de julio,
en fecha, digamos, 1 de julio me han dotado mi casco. Acá voy a tiquear casco y voy a firmar. El 5 de julio por ahí me han dado lentes transparentes. Voy a tiquear y voy a firmar y así. Esta hojita me va a servir solo para una trabajadora, solo para una persona. Entonces, esto es un Cardex que yo podría adjuntar. Tengo también lo que viene a ser el manual de uso y mantenimiento de EPPs, donde yo voy a tener que determinar, como les digo, cómo se utiliza. Cómo se utiliza un casco, cómo se utiliza una bota, un lente, etcétera. Todos los EPPs que yo tenga, tengo que explicar en este manual cómo utilizarlos. Cómo mantenerlos, cómo voy a limpiar, cómo voy a colgar mis arneses de la argolla, de todas las recomendaciones en este documento. Y cómo voy a almacenar mis EPPs, dónde tendría que guardarlos, cómo tengo que lavarlos, etcétera, en este punto. Adicional a esto, les puse también acá un datito que me parece importante, que la frecuencia de dotación, que siempre me preguntan, ¿cada cuánto dotamos? Depende. ¿De qué? Del tiempo de vida útil del EPP, que esto depende de las especificaciones técnicas del fabricante. Si el fabricante te dice que dura 3 años, pues 3 años será. Pero también existe la dotación por desgaste. A veces cuando utilizas un equipo de protección personal se desgasta mucho más rápido por el uso, ¿no?, que le das. Entonces, en ese caso puedes dotar a tu personal. O también dotación por extravío. Puede ser que la persona lo ha hecho perder, pero ahí hay que analizar por qué lo ha hecho perder o cómo ha sido. ¿Le han robado o ha sido negligencia? Muchas veces me ha pasado eso. Tenía trabajadores que no cuidaban su ropa de trabajo, sus EPPs, lo dejaban donde sea botado, se perdía y me pedían más, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros les descontábamos el 50%, ¿no? Pero esto ya era un poco más interno, más definido por el empleador. Dotación por inicio de nuevas actividades también existe, ¿no? Si va a ser una nueva actividad, se tiene que realizar en la hiper el análisis y si requiere un nuevo EPP, se le dota, ¿sí? Respecto a las normas que tienen que cumplir los EPPs, tengo acá una listita para su conocimiento y espero que les sirva. Tengo para el casco la ANSI Z89.1, para gafas de seguridad la ANSI igual 287.1, para protectores respiratorios Z88.2, para cartuchos respiradores la NIOSH, para protectores auditivos la ANSI S3.19, para botas ANSI Z41, para guantes norma C 13.594 y para arneses ANSI Z 359.2, ¿no? Pero también pueden haber más normas las cuales yo puedo adoptar. En este punto ya sabemos, entonces yo tengo que describir todo lo que viene a ser la ropa de trabajo, EPPs, etcétera. Debo adjuntar sus especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Es básicamente lo que tiene que cumplir un casco, un arnés, unos guantes, unos auditivos, etcétera, ¿sí? Esto me ayuda a mí un poco a garantizar que mi empleador no compre equipos marca Patito, ¿no es cierto?, que puedan generar algún tipo de condición insegura para mi personal. Perfecto. Punto 9. En el punto 9 se tiene que desarrollar las capacitaciones. Debo adjuntar mi cronograma anual de capacitaciones básicas de CISO, mi cronograma anual de capacitaciones en base a los resultados de la hiper y mis registros firmados de las capacitaciones realizadas. En este punto entonces se tiene que realizar todo ello, ¿no? ¿Cuáles son las capacitaciones básicas de CISO? Pueden ser la inducción de seguridad y salud, las capacitaciones de primeros auxilios básicos, de prevención contra incendios, reporte de incidentes. Esto me parece básico, que lo tiene que saber cualquier persona en mi empresa. Y según la hiper, ya van a ir saliendo de acuerdo a mi matriz, que pueden ser, por decir, capacitaciones más específicas de trabajos en altura, trabajos confinados, excavaciones, demoliciones, caliente, etcétera, de manejo defensivo, de ergonomía, entre otros. Además de eso, hay que adjuntar, como dice en este punto, todos los registros de asistencia de capacitaciones. Acá tengo un ejemplito. Fernanda Siles ha capacitado
a los trabajadores de esta empresa en trabajos en altura, inspección de arneses. Duración de 1 hora, y ahí están los nombres de los trabajadores, cargos, empresas y firmas, ¿no? Y este es un ejemplo de cronograma. Acá yo voy a poner temas. Tema, inducción de seguridad. Tema, primeros auxilios, quemaduras. Tema, lucha contra incendios, tipos de extintores y así. Voy a ir poniendo los temas. Voy a programar. Acá voy a poner con una X para cuando estoy programando. Y cuando ya lo ejecute voy a poner otra X. Voy a marcar, ¿no? Entonces eso es un poquito para organizarme mejor. En el punto 10 de comités mixtos, como ya les iba adelantando en la introducción que les di, existe actualmente acá en Bolivia una nueva resolución ministerial, ¿no? Que ha salido, es la 437 del 2022, que prácticamente nos habla sobre la conformación de los comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional. Nos da mucho mayor detalle a lo que vienen a ser estos comités mixtos. En esta resolución está el reglamento para la designación de coordinadores y conformación de comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional y bienestar. En resumen, esta resolución ministerial nos dice que yo tengo que conformar mi comité mixto, ¿sí? Si yo voy a tener más de 21 trabajadores. Si yo voy a tener menos de 21, es decir, 20, voy a tener que conformar un coordinador, un coordinador de seguridad, ¿sí? Que en este caso el coordinador va a ser la persona que va a ayudar a controlar toda esta parte de seguridad y salud. Si tengo 21 y más otras consideraciones que nos dice la norma, es bastante interesante y amplia, voy a tener que conformar mi comité mixto designando mi número de representantes. ¿En base a qué? En base a cuántos trabajadores tengo en mi empresa. Si tengo de 21 a 99 personas, voy a necesitar 2 representantes por parte laboral y 2 representantes por parte patronal. Si voy a tener 100 trabajadores a 499 personas, voy a necesitar 3 representantes por parte laboral y 3 por parte patronal. Si es de 500 a 999 personas, voy a necesitar 4 representantes laborales y 4 representantes patronales. Si tengo de 1000 a más personas, voy a necesitar 5 representantes laborales y 5 representantes patronales, ¿no? Todo esto está establecido, como les decía, en esta norma. Y en este punto lo que se hace es adjuntar el acta de posesión del comité mixto y el cronograma anual de reuniones. El acta de comité mixto viene más o menos así, con este ejemplito, donde dice el nombre de la empresa, el presidente, secretario, vocales, los nombres de los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores. Acá tenemos un ejemplo de cronograma de reuniones, donde yo lo estoy poniendo acá mensuales, ¿no? Ahora, en esta misma norma que les acabo de mencionar, también nos habla, ¿no? Que hay que presentar informes cada 4 meses, ¿sí? No son trimestrales, cada 4 meses, ¿de acuerdo? Eso nos especifica un poco más la norma, pero que hay que reunirse mensualmente también para poder coordinar temas de seguridad y salud en el trabajo. Toda esa evidencia entonces en ese punto, bastante amplio también, ¿no? En el punto 11, inspecciones, ya estamos por acabar. Tenemos el cronograma de inspecciones internas, tenemos que adjuntar los registros de inspecciones y las actas de participación del comité mixto. Perdón. ¿Qué debo inspeccionar? Mis inspecciones van a nacer a raíz de mis controles y mis controles nacen de mi hiper. Eso, entonces, si en mi hiper sale que yo necesito extintores, botiquines, etcétera, seguramente me va a salir en mis controles que tengo que tener una inspección de extintores, botiquines, kit para derrames, inspecciones de orden y limpieza, inspecciones de ropa de trabajo y EPPs, inspecciones de herramientas, inspecciones de maquinaria, inspecciones de señalización, etcétera. Entonces, todo ello nace de mi hiper.
Y ya sabemos que en ese punto tenemos que adjuntar ello. En el punto 12, plan de emergencias. Tengo que determinar, ¿sí?, cuál va a ser mi actuación ante una situación de emergencia. Una situación de emergencia puede ser un sismo, puede ser un incendio, puede ser una inundación, puede ser un conflicto social, terrorismo, etc. La idea del plan de emergencia es plantear mis acciones en caso de una emergencia. Para ello tengo que determinar mis tiempos de evacuación. Hay un ejemplo bastante interesante en el reglamento del CIPSI, donde nos muestra cómo calcular mi tiempo de evacuación de un edificio, de un lugar de trabajo, prácticamente calculando desde el lugar más alejado hasta la salida, mediante una formulita. Es muy interesante. También tenemos la determinación de identificación de salidas de emergencia, el listado de especificaciones de equipos de emergencia. Voy a tener que hacer un listado de qué tipos de extintores son, qué características tienen, qué detectores de humo tengo, qué sistemas de supresión de fuego tengo, qué características tienen estas especificaciones, ¿no? Adicional a eso, hay que adjuntar un informe documentado y respaldo fotográfico de los simulacros que yo vaya planificando. No se olviden que acá en Bolivia en la ley 16998 nos menciona que al menos al año tengo que hacer 2 simulacros. Además de eso, tengo que conformar mis brigadas. Tengo que generar mi manual de primeros auxilios en función a la hiper, realizar un contenido y registro de insumos de botiquines, donde yo voy a tener que registrar, ¿no? Eh, todos los insumos y las fechas de vencimiento, y ese es su control, ¿sí? Inspección y ubicación de botiquines. Finalmente, el punto 13 de medicina del trabajo me dice que debo adjuntar el cálculo estadístico de accidentes de trabajo, índice de frecuencia y gravedad e incidencia, la afiliación a los entes gestores de salud, a las cajas y a las AFPs, y los exámenes preocupacionales, postocupacionales y de control, o los periódicos, ¿sí? En este punto debo adjuntar ya sea mi cálculo de accidentes, todas las afiliaciones al ente gestor de salud y AFPs y mis exámenes pre, post y de control de mis trabajadores. Acá les muestro un ejemplo de este índice de frecuencia, por ejemplo, acumulado, que yo lo voy a ir calculando basándome en los accidentes en jornada de trabajo con baja que yo tenga, como podemos ver en esta formulita, sobre el número de horas trabajadas, el número de horas hombre, ¿no? Por eso en muchos lugares calculan ese número de horas hombre. ¿Cuántas horas de trabajo son? 8 horas. Entonces, de base a eso van calculando. En base a eso yo tengo este índice de frecuencia acumulado, puedo tener por año o por meses, y a su vez esto me lanza a mí el tener estos datos, ¿no? Por ejemplo, si en enero yo he tenido número de incidentes en el mes, he tenido un incidente con esta carga de horas hombre, yo ya voy a poder calcular mi índice de frecuencia acumulado, ¿sí? La idea es que se pueda registrar este valor y la autoridad sepa, ¿no? ¿Qué tan cerca o qué tan grave has tenido este tipo de incidentes al mes? ¿Cada cuánto tienes estos incidentes, ¿no? Entonces, por ello te pide este dato. Perfecto, hemos terminado con el contenido del PSCT, que es el objetivo, ¿no?, de este seminario, pero adicional a eso quiero comentarles cómo es este trámite. Este trámite se lo hace mediante la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ¿no? Entonces, ministeriodetrabajo.gov.bo. Esta es la página antigua, ahora recién la han actualizado, pero prácticamente yo me voy a la pestañita de trámites y voy a buscar PSCTs. En PSCTs yo voy a iniciar el trámite. ¿Con qué datos? Voy a necesitar el usuario y contraseña y el NIT de mi empresa. ¿De acuerdo? Una vez que ingrese, voy a tener que llenar los diferentes datos de mi empresa. Nombre, razón social, comercial, NIT, nombre del representante legal, país de origen del establecimiento laboral, domicilio legal, dirección, donde se llevan a cabo las actividades laborales, número de teléfono o número fax,
correo electrónico y cantidad de trabajadores reportados en la última planilla mensual presentada a la Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de Trabajo. Entonces yo voy llenando acá, como pueden ver, casa matriz, nombre de la sucursal, correo, etc. Voy a adjuntar también en PDF, tengo que tener listo mi ubicación de mi empresa, ¿ya? Entonces, de Google Maps voy a marcar dónde está ubicada mi empresa y lo voy a convertir a PDF y tengo que tenerlo listito y cargarlo acá en examinar cuando esté en esta parte. Adicional a eso, voy a tener que llenar, ¿no? Si cuento con proyectos de construcción, sí o no. Si no, no hay problema. Si cuento, te va a decir cuáles son los nombres de tus contratistas, cuántas personas tienen, entonces ese dato vas a tener que llenar en esa otra sección. Adicional a eso, tienes que adjuntar el acta de conformidad del comité mixto del PSCT y seleccionar al profesional registrado y habilitado. En este caso, en esta listita, en este profesional, donde dice selecciona al profesional, se desglosa una lista de todas las personas que estamos registrados en el Ministerio de Trabajo. Escoges el nombre y pones concluir proceso de registro. Una vez que realizas eso, al profesional le llega un correo para que él confirme que está subiendo el PSCT. Una vez que confirmas, ya te genera este código de pago de trámite. Este código de pago de trámite se genera automáticamente de acuerdo al número de trabajadores. ¿Cuánto cuesta el PSCT? De 0 a 50 trabajadores te cuesta 250 bolivianos. De 51 a 100 trabajadores, 500 bolivianos. De 101 a 200 trabajadores, 1000 bolivianos. Más de 200 trabajadores, 1500 bolivianos. Eso es lo que tienes que pagar el arancel, en este caso, a la autoridad. ¿Cómo pagas? Como les digo, una vez que el profesional confirma, se genera un código de pago de trámite, vas al Banco Unión con este código de pago y dices, quiero pagar este código, y ellos te van a decir, ok, perfecto, son 250, 500, 1000 o 1500. Pagas y listo. Una vez que pagas, la plataforma te habilita para que tú puedas subir los elementos. Pueden ver acá, tengo las 13 pestañitas y yo puedo adjuntar documentos. Adjunto en PDF, todo en PDF, ¿ya? Una vez que adjuntas, te aparece cargar archivos, tú pones examinar y vas cargando. Puedes cargar tu política, puedes cargar tus objetivos, puedes cargar tus permisos de trabajo, todas tus evidencias en los puntos que hemos mencionado en esta presentación. Es importante recalcarles que los archivos no pueden exceder los 10 megabytes, ¿no? Y se pueden subir archivos con extensión en PDF, JPG, JPG y GIF. Pones continuar, te aparece los archivos se subieron correctamente y ya están cargados, así, por pestañitas, ¿ya? O sea, por secciones le llamaremos. Una vez que terminas de cargar los 13 puntos, las 13 evidencias, digamos, que tú tengas, puedes tener, como les digo, en un punto más PDFs, la cosa es que no excedan estos 10 megabytes. Te dice que esto es una declaración jurada y tú tienes que finalizar esta declaración jurada, es decir, que toda la información que tú estás subiendo es verídica. Entonces, una vez que haces eso, confirmas, aceptas y listo. Te aparece esta página donde te dice que tú, en este caso, Fernanda Siles, ha subido este PSCT y está en pendiente a revisión por parte del ministerio. Perfecto. Hasta ahí tú has cumplido la norma, has subido tu documento, ¿de acuerdo? Entonces, si te hacen una inspección y demás, tú muestras esto y ya no te tendrían que multar. ¿Por qué? Porque la autoridad está en proceso de revisión, como dice acá. Normalmente he tenido casos donde el PSCT me lo han revisado en 2 semanas, en otras ocasiones hasta 3 meses, pero continuamente yo le estaba haciendo seguimiento en la página. Una vez que ya me revisan, me sale observado. Ingreso a esta parte, como ven, subsanar documentos y tengo los 13 elementos y acá me sale adjuntar subsanables.
¿no? Entonces, muy probablemente en este caso, cuando yo me comuniqué con el Ministerio de Trabajo, me dijeron, no se ha cargado bien tus permisos de trabajo en este punto de actividades de alto riesgo. Nuevamente escanea y vuelve a cargar. Ok, perfecto. En plan de emergencias, no recuerdo cuál era la observación. Creo que era que no tenían, de igual manera, el archivo de mis planos de evacuación no se había adjuntado, entonces lo he adjuntado. Finalmente, una vez que tú terminas, digamos, de adjuntar todo esto, nuevamente te va a aparecer pendiente revisión, ¿ya? Un dato importante que no me quiero olvidar es que, como habían visto en el punto inicial, hay que adjuntar un acta de conformidad de la elaboración del PSST, que eso tiene que firmarlo los miembros del comité mixto, no se olviden. En contenido del PSST pueden ser el formato de PDF o escaneado lo más nítido posible, ¿sí? La validación de la elaboración del PSST, en este caso, quien lo valida es el profesional que está subiendo el documento. Entonces, revisen, si los contratan como encargados para hacer el PSST, revisen los monitoreos, revisen toda la información, porque es una declaración jurada por parte del empleador, pero también ahí está metido nuestro registro, ¿ya? Y finalmente, pues todo esto se hace mediante la plataforma web institucional. Una vez terminado de revisar el documento, la autoridad te emite este certificado, certificado de aprobación del programa de seguridad y salud en el trabajo, donde dice el NIT, razón social, representante legal, cantidad de trabajadores, y acá te dice que este es tu certificado de aprobación. Una vez presentado, la autoridad te emite este certificado de manera digital. Tú puedes descargarlo, ¿ya? Es decir, en esta parte de aquí, acá, te va a aparecer descargar certificado, donde dice subsanar documentos, ahí te va a aparecer descargar certificado. Tú lo descargas y te va a salir parecido a esto. El PSST tiene una vigencia de 3 años. La actualización se tiene que actualizar una vez vencido el plazo. Y si existiera algún tipo de modificación en la infraestructura, en los procesos de producción, cambio de insumos, de materia prima, cambio de o modificación de razón social o traslado de instalaciones, es necesario hacer un nuevo documento y un nuevo trámite. El PSST puede ser verificado por la autoridad en cualquier momento. Es mejor evitar cualquier sanción, por eso les digo que es un requisito legal que hay que cumplir, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No se olviden que a veces la razón más pequeña puede ser la razón más grande para trabajar con seguridad. Espero que haya sido de su agrado. Van a disculpar la voz, estoy un poquito ronca porque, bueno, me han operado hace poquito y estoy en proceso de recuperación. Pero bueno, espero que se haya entendido. Hemos puesto varios ejemplos. Muchas gracias por la confianza y bueno, cualquier consulta, por favor, Reinaldo, si me puedes ayudar para poder leer y responder las consultitas. Herich Cruz nos consulta para realizar el monitoreo de iluminación, seguramente de ruido, más será, aparte de tener el carnet CISO categoría A, ¿dónde o qué institución lo otorga? Nos consulta. En este caso, la única autoridad que nos da una categoría es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ¿no? Ahora, para hacer el tipo de monitoreos de ruido e iluminación hay que basarse según las CNTS, como les decía, la 1 y la 2. Dentro de estas nos menciona el tipo de metodología que yo puedo utilizar. Por ejemplo, para iluminación tendré que utilizar la que más me convenga, ¿no? Si voy a tener los focos alineados o de manera horizontal, voy a utilizar la metodología que me sugiere ahí para elegir, pues, qué sé yo, o la otra que viene a ser de la constante K, ¿no? Que depende del tamaño del área que quiero yo monitorear. Una vez que hago eso, para ambos monitoreos, lo que yo tengo que adjuntar es el certificado de calibración del equipo que tiene que estar vigente, ¿no? Posterior a eso, no hay, digamos, otro tipo de requisito adicional, ¿no? Respecto a la experiencia, digamos, que te pide la norma, en este caso, de este tipo de monitoreos, cuando tú trabajas en alguna consultora y demás y vas haciendo monitoreos,
puedes solicitar a tu empleador que te dé algún tipo de certificado que diga que sí, que evidentemente tú tienes experiencia en la elaboración de estos monitoreos, ¿no? Ya sea de iluminación o de ruido. Gracias, Fernanda. Y bueno, vamos a seguir viendo algunas consultas que tienen. Que Jaime, por ejemplo, nos consulta el tema de monitoreos que precisan categoría A. Ya lo mencionaste, el tema de iluminación y ruido. Vamos a ir más abajo. Carlos nos consulta, ¿qué pasa si se incumple el cronograma de monitoreos? En ese caso tendría que ser sancionable, ¿no? Porque como les mencioné, es una declaración jurada, entonces es necesario cumplir todo ello. Ahora, por decir, por algún tipo de motivo no se ha hecho el cronograma, se tendría que hacer un nuevo cronograma con una fecha y poderla cumplir y al momento que nos haga la inspección la autoridad explicar el por qué, ¿no? Tal vez no se ha podido cumplir por falta de muchas veces recursos económicos, ¿no? A veces no le destinan al área de seguridad y salud. Entonces, pero sería importante que el encargado en este caso se respalde mediante correos, solicitudes y demás y explique a la autoridad, ¿no? Que ha sido un tema que muy probablemente ha salido de las manos de él, pero que lo están reprogramando para X fecha, ¿no? Eso es lo que se podría hacer. Gracias. Tenemos un par de consultas relacionadas a los permisos de trabajo de Jaime y de Antonio. Nos consultan qué actividades no precisan el plan de trabajo y cuándo se anularía un permiso de trabajo y cuándo se anularía un permiso de trabajo. Bueno, en este caso, los permisos de trabajo no serían necesarios para actividades que no son críticas, ¿no? Como hemos mencionado, hay actividades que generan alto riesgo, riesgo de, pues, ya sea caídas, contactos, etcétera. Entonces, para ese tipo de actividades, quizás administrativas, no sería necesario un permiso de trabajo, ¿no? Pero siempre es importante evaluar de qué tipo de trabajo va a ser y bajo qué condiciones. Respecto a anular, digamos, un permiso de trabajo, en realidad, cuando hay un accidente, por decir, o una fatalidad, el permiso de trabajo se pone en custodia. ¿Qué quiere decir esto? Que deja de ser vigente, se pone en custodia para el momento de la investigación de la fatalidad poder revisarlo y demás. O sea, ya nadie podría o debería de trabajar sobre ese mismo permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque ha habido una fatalidad, es decir, algo ha fallado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, yo puedo, custodiar este permiso de trabajo. Ahora, para finalizar un permiso de trabajo, se finaliza cuando acaba la actividad, ¿no? Gracias, gracias. Digna Guarachi nos consulta. ¿A toda empresa o AOP le corresponde presentar el PST o depende de la cantidad de trabajadores? A toda empresa, actividad, obra o proyecto, como nos dice la norma, no importa si sea nacional, en este caso internacional, tiene que tener su PSCT, su programa de seguridad y salud en el trabajo. Gracias. Vamos a seguir leyendo algunas consultas al respecto. Ralph nos consulta, ¿es necesario contar con el carnet CISO para la presentación del PSCT? Sí, es necesario porque como pudieron ver, quien valida, digamos, tú puedes llenar hasta la parte en la que registras a tu empresa, los datos de razón social, etcétera, pero tienes que elegir a un profesional registrado de esa listita, le llega el correo al profesional y el profesional es quien da el visto bueno y empieza a cargar el documento. Entonces es totalmente necesario tener un profesional que te realice este documento, ¿no? Gracias. A ver, vamos a seguir revisando algunas consultas. Em, Hay consultas de monitoreos. Vamos a tener un curso exclusivo de monitoreos ocupacionales, estimada Elena. Maricruz nos consultaba la vigencia del PSCT, ya lo comentaste también y están acá respondiendo en el chat. Vamos a ver. Stephanie nos consulta el certificado. Me imagino que debe ser el certificado de aprobación del PSCT. Debe estar a la vista en caso de inspección por el Ministerio de Trabajo, nos consulta. No es, digamos, no, explícitamente no te lo dice la norma, pero lo ideal es que esté en un lugar visible, en un lugar que tú conozcas, ¿no? Porque al momento que te hacen la inspección, y eso también les aconsejo, tengan su PSCT, sus diferentes elementos en carpetas que ustedes conozcan, como encargados de seguridad, que sepan dónde está cada información,
porque el momento de la inspección es veloz, entonces te van pidiendo elemento 1, elemento 2, elemento 3, entonces lo mejor es tener lo más organizado posible, ¿no? De igual manera tu certificado y demás. Correcto. Y Fernanda, hablando de al respecto, en tema de inspecciones, a veces son técnicas, a veces son inspecciones laborales y te piden que los documentos estén al instante, ¿no? No le puedes decir está en la computadora o esto lo está agarrando el gerente, sino tiene que estar a la vista y tiene que estar al alcance en ese momento para el inspector, ¿no? Sí, exactamente, como mencionas, muchas veces el inspector, o sea, es como dicen, como en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota. Entonces, si no encuentras tu registro, no encuentras nada, te pone que no cumple, que no cumple. Entonces, lo mejor es tenerlo a la mano, ¿no? Perfecto. Y bueno, la siguiente consulta de Rolando, creo que muchos se lo preguntan también, muchas empresas seguramente también. ¿Cuál es el costo de elaboración del PSCT por el profesional CISO? Uy, eso depende, ¿no? Siempre decimos depende Correcto. porque acá en Bolivia no está definido, la autoridad no ha definido eso de cuánto tienes que cobrar por este tipo de actividades, ¿no? ¿De qué depende? Depende de las dimensiones de la empresa, de los elementos que tenga desarrollados la empresa. Tal vez ya tiene comité mixto, tal vez ya tiene muchas cosas y el profesional solo va a ordenar, ¿no? Esta información. O muchas veces vas a tener que hacerlo desde cero. Y como les digo, depende de las dimensiones. Muchas veces te contratan para hacer el PST, pero resulta que tiene 5 sucursales y la norma nos dice que hay que hacer 5 PSCTs. ¿Por qué? En este caso estamos hablando de diferentes infraestructuras, ¿no? Entonces, todo ello hace variar el tema de los precios. Lo mismo los monitoreos, ¿no? Hay consultores, habemos consultores, me incluyo. Yo, por ejemplo, no tengo equipos de monitoreo, entonces tengo que alquilarlos cuando tengo que hacer el PST. Eso es un costo extra que yo le tengo que cobrar al empleador, entonces va a depender de muchos factores, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, muchas empresas que están poniéndose al día en temas de, o sea, en sus papeles, por decirlo así, pues no tienen iniciado nada. O sea, la mayor parte siempre es empezar de cero todo y bueno, el costo va a variar por empresa y hasta por ubicación, ¿no? No es lo mismo cobrar acá en La Paz y cobrar en Santa Cruz. Varía también, Fernanda, ¿no? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Depende de las dimensiones, de la ubicación, pues, y obviamente también de la predisposición de la empresa, porque el consultor no hace maravillas, ¿no? Muchas veces el empleador quiere que se lo hagas el PST, pero en campo visiblemente no hay nada, no hay ni un extintor, no hay ni un detector de humo, entonces hay cosas que no puedes hacer como consultor y es importante al momento de hacer la consultoría explicarle eso al empleador, ¿no? Hasta dónde nosotros como consultores podemos llegar, pero qué otras cosas es responsable sí o sí el empleador. Correcto. La implementación ya del sistema o del PST ya corre de parte de la empresa y eso sí se tiene que aclarar. Vamos a seguir con las consultas. Vladimir nos pregunta, en Bolivia, ¿quién certifica los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Me imagino la ISO 45001. Sí bueno, la entidad más conocida es IBNORCA, ¿no? Que es prácticamente el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, que ellos pues prácticamente te ayudan a certificarte en diferentes normas. Muy bien. Esteban nos consulta, ¿se deben realizar todos los monitoreos obligatoriamente? Como habíamos mencionado, los principales y los que sí o sí te pide la norma, iluminación, ruido, estrés térmico y ventilación. El resto están a consideración, depende si tienes sustancias peligrosas o no, si utilizas el agua, por ejemplo, o reutilizas el agua para consumo, entonces ahí vas a tener que hacer un monitoreo de agua y depende, ¿no? De qué otro tipo de factores tú tengas. Gracias. Vamos a seguir viendo. Si hay más consultas. Bueno, la mayor parte, Fernanda, son felicitaciones, excelente ponencia, dice, muy buena ponencia también. Buena ponencia desde Honduras, nos dice Calona. Vamos a ver si hay más consultas. A ver, Aldo nos dice, se, se debe realizar el hiper, puede aplicar el ATS, nos consulta, no sé si es una sigla acá de Bolivia, ATS nos dice. Bueno, yo conocí el ATS como el análisis de trabajo seguro, que es similar al permiso de trabajo. Tal vez a ese se refiere. El ATS en minera, por ejemplo, nosotros lo aplicábamos, que era
análisis, como dice, previo, ¿no? Entonces era similar al permiso de trabajo. Era pues bastante general, ¿no? Algunos puntos básicos que tenías que cumplir. En este caso, en tu hiper, en tu matriz hiper, van a nacer todos estos controles, ¿no? Por decir, si tú vas a tener un trabajo en altura, uno de tus controles tendrá que ser contar con un permiso de trabajo en altura o contar con un análisis de trabajo seguro, ¿no? Otro control deberá de ser, no sé, inspecciones a tus escaleras, a tus andamios, capacitaciones de trabajos en altura, señalización, delimitación, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser parte de tus controles, ¿no? Gracias. Vamos a seguir con algunas consultas más, creo que ya las últimas. Ismael nos dice, ¿el comité mixto tiene que firmar de manera obligatoria el PSCT? Sí, tiene que firmar en realidad como que está de acuerdo, ¿no? Con el documento, porque no se olviden que al ser una declaración jurada y todo ello, entonces tiene que participar. Eso sí es importante y te lo pide la norma. Gracias. A ver, Roberto nos consulta, a ver, una pregunta algo compleja, a ver, pero nos dice, si una empresa obtiene el PST, tiene el certificado aprobado del PST, de igual manera tiene conformado un comité mixto, pero esta empresa contrata subcontratistas. La consulta es si esas empresas subcontratistas también tienen que tener PST, comité mixto, etcétera. Sí, tienen que tener, porque no se olviden que la ley prácticamente nos dice que somos corresponsables, ¿no? De nuestros contratistas y demás. Entonces, persona que entra en tu lugar de trabajo, tú eres corresponsable de su seguridad y salud, entonces tienes que exigirle que cumpla lo que te pide la norma. El PSCT aplica a cualquier contratista, empresa pequeña y demás, que como dice, emplea a más de una persona, ¿no? A partir de un trabajador. Y respecto a los comités mixtos, hay que revisar la nueva norma, como les decía, que en muchos casos vas a tener que conformar tu comité mixto, o en otros casos donde tengas menos de 20 trabajadores, vas a tener que tener tu coordinador CISO, que de igual manera tiene que hacer funciones de control de seguridad y salud, ¿no? Gracias. Harold nos consulta el tema de la información del PST, qué pasa si es incompleta o falsa. Ya comentaste al respecto, ¿no? Que es una declaración jurada y está sujeta, puede estar sujeta a verificación en cualquier momento. Y bueno, me imagino que se inicia un tipo de proceso administrativo, ¿no? Sí, exactamente. Se inicia, ¿no? Un proceso y además no se olviden que existen, ¿no? Multas por parte de nuestra autoridad, que muchas veces ya van con un checklist, que hasta la última inspección que me han hecho eran 44 preguntas. Dentro de ellas estaban varias que están dentro del PSCT. Entonces, por infracción y por número de trabajadores hay multas desde 1.000 a 10.000 bolivianos. Entonces, es muy importante cumplir, ¿no? Esta normativa. Gracias. Roberto nos consulta, el PST tiene una vigencia de 3 años. ¿En qué norma lo encuentro? Dice. En la NTS 009, ¿no? Correcto, NTS sí, sí, 0. sí, ahí está. Vamos a ya estar concluyendo, por favor, las últimas dos consultitas por el tema de tiempo. Carola nos dice, ¿cuánto tiempo te da el ente autorizado para subsanar las observaciones? En realidad no hay un tiempo definido, ¿no? O sea, buscando un poco más de información al respecto en esta NTS, no te dice cada cuánto, como les decía, ¿no? A veces depende de la autoridad y obviamente me imagino de la disponibilidad de inspectores que son los que revisan toda esta información. Pero lo ideal es subsanarlo lo más antes posible, ¿no? Eso es muy importante. A ver, la última consulta, Sergio, ¿cómo se podría intervenir si el EPP es muy incómodo para el personal y por el cual no quiere utilizarlo? Ya que muchos trabajadores a los cuales no les pasó ningún accidente piensan que no les pasará. En realidad es importante explicarles, ¿no? Que los equipos de protección personal han sido diseñados por el fabricante, han pasado varias pruebas por muchas personas, entonces no existe la manera de poder reemplazar. Pero no se olviden que no es solo el EPP, son varias medidas de control. Tengo desde tratar de eliminar el peligro, el riesgo,
sustituir, poner alguna medida que sustituya, digamos, esa actividad donde yo ponga en riesgo al trabajador, poner medidas administrativas, medidas de ingeniería, señalización, o sea, son varias barreras. Entonces, el equipo de protección personal es importante, es la última barrera, pero adicional a eso, yo tengo que capacitar al personal, tengo que entrenarlo, tengo que ver la manera de, armar de la, como se dice, ¿no? Darle todas las herramientas para que esta persona no solo se confíe en el EPP, sino que realmente entienda la razón de ser del por qué va a tener que tomar ciertas medidas de control, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, hay más consultas, pero sobre todo he visto bastantes agradecimientos desde diferentes países y de diferentes lugares también de acá de Bolivia por la ponencia. Me imagino, Fernanda.